en el lugar donde se encuentra, ya sea dentro de un complemento, ya sea dentro de un, del sujeto, y la función principal, esto sí que quiero que se graben en la cabeza o no se anoten por ahí. La función principal siempre, pero siempre del sustantivo es ser núcleo del sujeto. Siempre, eso es eternamente. Ya desde que me sentí es así y hasta hoy día. A no ser que mañana cambie, ¿verdad? Entonces, Profe, siempre así, sí. mil disculpas, ¿podría repetir, profe? Porque no sé si tengo yo nomás problemas de internet, pero te escucho muy atrasado y entrecortado. Por favor. Y muy capaz. Que la función del sustantivo, siempre, la función principal del sustantivo, siempre, pero siempre es ser núcleo del sujeto. No sé si ahora se comprendió, se entendió, se escuchó. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Y ahora entramos en la clasificación del sustantivo. El sustantivo tiene 3 clases. Esta parte, saquen foto, porque en el material, de hecho que toda esta información están dentro del material, pero sí este es un resumen justamente hecho en forma de resumen a un esquema de llaves. Así, en este tipo, en esta forma de resumen, no está en el material, entonces pueden sacar fotos para que puedan ustedes saber, entender. ¿Por qué? Porque en base a este resumen voy a ir explicando. El sustantivo se clasifica en 3 grandes grupos, ¿sí? Siempre quiero que eso recuerden. Por su clasificación, por su origen y por su estructura. 3 grandes clasificaciones, entonces. Ahora bien, por su significación se subclasifica. Fíjense, aquí tenemos, por su clasificación, significación, mejor dicho, tenemos que se subdivide en comunes y propios. Los comunes se vuelven a subclasificar en contables, no contables, individuales, colectivos, abstractos, concretos. Estas informaciones así lo tienen en el material, solamente que no está como en esta forma, ¿sí? Decimos que los sustantivos comunes son aquellos sustantivos que indican justamente lo común de una cosa, de lo común de lo que es un objeto. Por ejemplo, estamos hablando de una mesa, ¿verdad? Entonces es algo común entre varios otros tipos de mesa, por ejemplo. Entonces es un sustantivo común. De ahí que este sustantivo común que indican en su mayoría indica el sustantivo, que yo digo computadora, digo anteojos, digo celular, digo, no sé, presilladora, y ustedes miren a su alrededor en este momento y todo lo que ustedes ven en su alrededor, a lo mejor están en una oficina, están en su sala, están en su, no sé, en su comedor, lo que sea, en la cocina incluso, y miren en este momento aquellos objetos que les rodea a ustedes. Yo he visto que doña Cristina estaba en su, creo que es en su cocina. Entonces, mira, doña Cristina, en tu alrededor, ¿qué tenés? Vas a tener a lo mejor la cocina, vas a tener La el heladera. plato, la ladera. Otros veo que están en la oficina, miran, van a tener lápiz, van a tener borrador, van a tener tijera, presilladora. Otros están, decía hace rato, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? La compañera, quien está en un evento. A lo mejor ve, no sé, comida, ve gente, ve justamente va a haber mesas, incluso sillas, ¿verdad? En ese evento. Cada uno mire a su alrededor y lo que ustedes ven a su alrededor se va a considerar que son sustantivos comunes. Ahora bien, esos sustantivos comunes se subclasifican. Vamos a mirar a qué le estamos viendo. Y fíjense, de ahí que los contables, ¿cuáles son los contables? Pueden ser personas, animales, cosas. Los que se pueden contar,
se ve y se puede contar. Yo veo a las personas y digo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 700 personas, animales, lo mismo, cosas también. Y entre las cosas puedo ver, como les digo, mesa. Alguien que está en el evento ahora le puede ver al novio. Si es un casamiento, por ejemplo, le ve al novio. O de repente se ve al animal, se ve a un caballo, se ve a una vaca. Entonces, todos los objetos que vemos a nuestro alrededor son sustantivos comunes contables. Fíjense, por su significación es un sustantivo común contable, ¿sí? Luego, también por su significación común no contables. ¿Y qué son o cómo son aquellos sustantivos no contables, comunes no contables? Son aquellos que miden o pesan, es decir, son las sustancias o las materias. Indican las cualidades o propiedades, incluso sentimientos. Estamos. Y de ahí que el aire, por ejemplo, el aire no se puede medir, a lo mejor así directamente, o no se puede pesar, por ejemplo, el agua también, la altura, el amor. Entonces son sustantivos comunes no contables, no se puede contar, Geise. Están los sustantivos por su significación comunes individuales, es decir, que indican una sola cosa en una sola vez, de una sola, indica una sola cosa. Y siempre, por supuesto, indica la singularidad. Puede ser una entidad, puede ser un solo ser. Entonces decimos, soldado, perro, mesa, pero es individual. Yo voy diciendo una sola cosa, una sola entidad me va indicando. Están también los sustantivos comunes colectivos. En este caso ya indica el conjunto. Fíjense acá en cuanto a los sustantivos comunes individuales, es singularidad, la particularidad del objeto, del sustantivo. Sin embargo, en los sustantivos comunes colectivos indica el conjunto de algo. Puede ser el conjunto de personas, puede ser el conjunto de cosas. Entonces decimos, por ejemplo, familia. Familia que es un conjunto de personas, de gente que forma justamente familia, ¿verdad? Entonces decimos familia es un sustantivo colectivo. Enjambre, veo el conjunto de abejas. Y así sucesivamente los sustantivos colectivos van indicando siempre el conjunto de algo. Luego están también, por su significación, los sustantivos comunes abstractos. ¿Y cómo son estos sustantivos abstractos? Son aquellos que indican cualidades, estados, acciones o procesos. ¿Y qué en ese caso? Son, por ejemplo, aquellos que indican o que te pueden dar, que indica dolor, que indica actitud. De ahí que decimos, el amor, además de ser, por ejemplo, no contable, es un sustantivo abstracto. Entonces, el famoso que decimos, el sustantivo abstracto es aquel sustantivo que no se puede contar, no se puede ver, solo se puede sentir, ya, ¿verdad? No se puede tocar, no se puede palpar. Entonces, es el amor, es el propio dolor, es la paz, es un sustantivo que en forma abstracta se puede subentender, pero que no es en forma concreta. Y entonces, de ahí que tenemos como una antítesis justamente el sustantivo común concreto o los sustantivos comunes concretos. Profe, Sí. una consulta, Agustina, soy. ¿En qué categoría estaría Dios, por ejemplo? Abstracto. Abstracto. Y yo estuve Sí. leyendo el material y aparecía en concreto, no sé por qué específicamente. Si hay alguna explicación. Y sí, hay específicamente. Se puede dar dentro del abstracto por el hecho de que no se le puede tocar, no se le puede ver, no se le puede sentir, ¿verdad? Ahora, concreto en el sentido de Dios en cuanto a dioses, ¿entiendes? Dios de semidioses en cuanto a seres reales, porque están también los dioses o semidioses, ¿verdad? Que se dan en forma de seres reales o imaginarios, te dicen lo por eso. Entonces, en ese caso puede ser concreto. Pero Dale, profe.
pero el Dios en quien creemos, ¿verdad? Como un ser superior es abstracto, ¿sí? Comprendo, profe. Muchas gracias. Y discúlpame la interrupción. No, al contrario, así está mucho mejor porque en el momento ya damos la indicación. Bueno, entonces entre los sustantivos comunes concretos justamente son los seres reales o imaginarios. En ese caso, como acabamos de explicar, ¿verdad? En el caso de Dios, que son Dios o semidioses, en caso de seres imaginarios, reales se pueden dar, porque en el caso de los se da en el caso de los personajes, ¿verdad? Imaginarios, o cómo es que se le llama a estos personajes mitológicos, por ejemplo. Estamos, a eso se refiere. Y casa, niña, tierra, ¿por qué? Porque son sustantivos comunes concretos, es decir, yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo palpar, entonces puedo medir, puedo pesar, entonces son sustantivos comunes concretos. Estos son en cuanto a la primera clasificación, que es la primera gran clasificación, que es por su significación en relación a comunes. Luego nos vamos a los sustantivos propios. Los sustantivos propios son aquellos que indican nombres propios. Y estos nombres pueden ser de lugares, de personas, por sobre todas las cosas, que es lo que más conocemos, ¿verdad? De ahí a que nosotros podemos llamarle a don David Sanabria, yo le digo David Sanabria, y David por un lado indica un sustantivo propio, y Sanabria también es otro sustantivo propio. Entonces, Profesora, entonces, disculpame que te profesora, sí. disculpame que te moleste. En ese caso, con relación al sustantivo común y el propio, ¿no hay una similitud con relación a los ejemplos? Porque daban los ejemplos en el libro que está leyendo, que decía perro, vaso, como sustantivo común, y propio prácticamente es la misma cosa, nomás también hay una diferencia. Y eso es lo que estoy explicando, no sé quién me habla, ¿verdad? David Sanabria, soy profe. Es Bueno, que no sé si explicaste esa parte. Por eso. Espérame, David, es justamente tu nombre estoy poniendo de ejemplo acá, señor David. Atendeme bien. Sí. Los comunes son aquellos comunes, su nombre ya te dice todo, ¿verdad? Que vos podés estar, en el caso de, podés, espera, ¿qué te voy a decir? Son comunes a varias cosas a la vez, ¿me entendés? Son lo que se tiene uno a su alrededor. Y para hacerle, vamos a suponer que en el caso de algunos ejemplos, en forma así muy vaga, en realidad, porque no es que en todos los casos se puede dar, son aquellos que se pueden escribir con minúscula, ¿me entendés? Y la diferencia con el sustantivo propio es que los sustantivos propios no se pueden escribir con minúscula. Esa es una de las principales características que les puedo dar, no como una característica cerrada, pero es una característica general, ¿me entienden? Entonces, acá los comunes sí se podrían escribir con minúsculas, sin embargo, los propios no. Y los propios, los sustantivos propios, se pueden referir a persona, a apellidos, a instituciones, topónimos, a lugar, por ejemplo, y cada uno de ellos va teniendo otra vez como un subnombre. Los sustantivos propios que se refieren a personas se los llaman antroponímicos, ¿verdad? Y otra vez que se dividen a nombres de pila, es decir, a los nombres de Saturnina, David, Juan, María. Entonces, son sustantivos propios de persona. Se le llama entonces antroponímicos. Están los patronímicos, son los que indican apellidos. Están los hipocorísticos, a eso que se le llaman, se refieren a los apodos. Pero a mí, por ejemplo, se me dice Nina, entonces
Entonces, Nina, por ejemplo, es un hipocorístico, pero siempre se tienen que escribir con mayúsculas. Los apellidos también, es decir, y dando ya en forma concreta, en forma de síntesis, los sustantivos propios, aquí se refieren a los nombres de persona o a los apellidos de la persona. Profe, discúlpame. Eh, Uno lo que pude mantener o sostener el de antroponimia. Los otros también tenemos en el material. Toditos tienen el material, solamente que no tienen en esta forma, tienen en forma seguida y entrecortada de los ejercicios, nada más que esa es la diferencia, pero todos tienen así mismo, inclusive los ejemplos saqué todito de allí para que no les confundan, por eso es que para mí el material que utilizamos es un material de una bibliografía básica. Y desde que tenemos estas clases virtuales prácticamente se convierte no solamente básica y casi única, para que a ustedes también les facilite de dónde estudiar, de dónde ver. Yo de hecho que si hay otros materiales que utilizo, les voy a decir, o si no, sencillamente les digo, copien a sí mismo, o les paso el material, o saquen fotos, lo que sea. En este caso, las informaciones son la misma, diríamos, dentro del material van a encontrar así mismo, solamente que la forma nomás, esto es un resumen que no se presenta de esta manera. ¿Estamos? Gracias, profe. Después están los toponímicos que indican lugar, países, ciudades, lagos, y están los cerros, por ejemplo, Cerro León. Entonces, siempre y cuando que indique nombre de país, ciudad o ciertos lugares, son toponímicos. Están también los sustantivos que indican nombres de instituciones públicas o privadas también. En el caso de congreso, ministerio, monumentos, movimientos, ya sean movimientos políticos sociales o algunos cargos o títulos, ¿verdad? Ya sea de la persona o incluso de ciertos lugares también. En el caso de presidente, el rey, entonces a eso también se refiere, pero siempre se escriben con mayúscula en ese caso. Es decir, los sustantivos propios se escriben con mayúsculas siempre y cuando que indique, por supuesto, nombres de algo, de persona, animal o cosas, lugares. Nosotros también podemos decir, no sé, cada quien tiene su mascota en la casa, entonces tiene un nombre. Entonces, cuando el perro, por ejemplo, perro es sustantivo común, pero al pronunciar el nombre de ese perro ya es un sustantivo propio. Un pupi, por ejemplo. Estamos, en ese caso, se dice que el sustantivo es propio sonomio. Entonces, está indicando animal o animales. Estamos. Luego está el segundo, diríamos la segunda clasificación, que es por su origen. Acá también tienen ustedes el resumen. Por su origen se subclasifican en primitivos y derivados. Los sustantivos primitivos son los que no nacen de otro vocablo, sino que son aquellos que son simples, ni son compuestas ni derivadas, es decir, dan origen a otros sustantivos o a otras palabras. Por ejemplo, rosa, que da una origen, por ejemplo, a otro sustantivo, rosedal, a un sustantivo colectivo, rosedal. Ropa es origen de otro sustantivo, por ejemplo, ropero. Libro también es un sustantivo primitivo que da origen, por ejemplo, a librería, librero y otras palabras, ¿verdad? Que a otros sustantivos que nacen prácticamente de estos sustantivos primitivos. Y justamente ahí encontramos los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados son aquellos que derivan de otro primero, es decir, de los sustantivos primitivos. Y en ese caso, se van englobando, se va dando a través de la composición y de los parasíntesis. ¿Se acuerdan cuando dimos composición de palabras? Hemos visto que se puede dar, ¿verdad?, por composición o por parasíntesis.
El prefijo, sufijo, no sé si algo le viene en la mente cuando hablábamos de la prefijación, de la sufijación, de la parasíntesis, y entra aquí justamente la composición de palabras. Luego tenemos la tercera clasificación importante, que es por su estructura. Y en este caso se subclasifica esta clase de la estructura del sustantivo en sustantivos simples y sustantivos compuestos. Entonces, ¿cuándo los sustantivos son simples? Cuando se forma de un solo lexema, es decir, de una sola voz o de una sola palabra. En el caso de pie, folio, día o cualquier otra palabra, ¿verdad? Que puede dar, está indicando solamente un solo lexema la palabra. Sin embargo, en el caso de los sustantivos compuestos, son aquellos sustantivos que se forman de dos o más lexemas y pueden darse en el caso de, esto ya dimos justamente cuando también estábamos viendo de palabras compuestas. Y se puede dar en el caso de dos sustantivos. Este mismo ejemplo dábamos cuando dimos composición de palabras, las palabras compuestas. Baloncesto, que está formada esta palabra o este sustantivo de dos sustantivos. Balón por un lado y cesto por otro lado. Entonces se puede dar formar por dos sustantivos este sustantivo compuesto. Se puede también formar de verbo más sustantivo, determinante más sustantivo, sustantivo más adjetivo, un sintagma verbal. También se puede formar de un adjetivo más un sustantivo, una preposición más un sustantivo, dos adjetivos también a la vez, o en forma los parasintéticos, que son por derivación, composición y entorpecimiento también en algunos casos. Bueno, fíjense acá, incluso los ejemplos son los mismos de cuando dimos composición de palabras. En el caso de dos sustantivos, baloncesto, verbo más sustantivo, sacacorchos, determinante más sustantivo, mediodía, mano santa, corre, ve y dile, en el caso de sintagma verbal. ¿Qué significa sintagma? Es grupo de palabra. Entonces, fíjense acá, sintagma, grupo de verbo significa sintagma verbal. Corre por un lado es un verbo, ve es otro verbo, dile es otro verbo. Sin embargo, los tres verbos juntos, fíjense, un conjunto de verbos juntos forma lo que se llama sintagma verbal. Corre, ve y dile, forma un sustantivo compuesto. También mal humor, antesala, agridulce. Y entorpecimiento cuando es por derivación y composición. En cuanto a clasificación de las palabras. No sé si hasta allí hay alguna consulta. Esto hay que leer, gente. Hay varios ejemplos que ustedes pueden ir para ir entendiendo mejor, porque no existe así tipo una fórmula como para decirle. Esto sí, hay que ir entendiendo que los sustantivos compuestos se pueden dar de esta manera. Y esto así mismo está en el material también. Este bloque, diríamos, de información. Luego tenemos lo que es sintagma nominal. ¿Y qué es lo que es sintagma nominal? Es un conjunto de palabras estructurada en torno a un núcleo. Y en este caso pueden ser un grupo nominal, un grupo adjetival, un grupo verbal, es decir, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Acá en este caso sintagma verbal dijimos, y entonces se refiere justamente al sintagma verbal o conjunto de verbos. También puede ser un conjunto de adverbios, conjunto de preposiciones y de acuerdo a lo que corresponda al núcleo. Fíjense en este caso, en este ejemplo, dice, Roberto ganó la lotería. En este caso, este sintagma nominal se refiere a los nombres que están o a los sustantivos que están dentro de la oración y a la vez también el verbo, es decir, cada función que recibe la palabra. Roberto ganó la lotería. Roberto, que es un sustantivo, ganó es un verbo, la, que es artículo, y lotería, otro sustantivo. Fíjense, sustantivo, verbo,
artículo, sustantivo. Todo es el conjunto de estas palabras de acuerdo a las funciones que cada palabra cumple. Entonces, a esto es lo que le llamamos sintagma nominal. Grupo de palabras que se estructura en torno a un núcleo. En esta oración, ¿cuál es el núcleo? Roberto ganó la lotería, ¿verdad? Acá ganó es verbo. Roberto es el núcleo, es sustantivo a la vez, o sea, que es el sujeto, mejor dicho, y sustantivo que está funcionando como núcleo de ese sujeto. Ganó la lotería es un predicado, es el predicado de esa oración. Y fíjense que en este caso, vamos a ver cuál es el núcleo. El núcleo en este caso es ganó. ¿Qué cosa ganó? La lotería, el complemento directo, lotería otra vez. O sea que cada una de las partes va teniendo un núcleo. Entonces, eso es lo que se le llama sintagma nominal, que es el conjunto de palabras que se estructura en torno a un núcleo. También acá el otro ejemplo, ella ingresa en odontología. Fíjense, otra vez hay un conjunto de ella, que es un pronombre, ingresa verbo, es una preposición, odontología es otra vez un sustantivo, entonces se forma nuevamente un conjunto de palabras entre sí con sus diferentes funciones o con las diferentes funciones que cumple cada una de ellas. Y así sucesivamente. El núcleo del sintagma nominal puede ser un nombre, un pronombre, un adjetivo sustantivado, un infinitivo, un concepto o una oración entera, o en algunos casos una palabra en uso metalingüístico, es decir, en cuanto al contexto que pueda entenderse. Entonces, esto es lo que se refiere al sintagma nominal. Cuando hablamos entonces de sustantivo es una cosa y cuando hablamos de sintagma nominal es otra cosa. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Estamos bien, profe. Bueno, seguimos entonces. No, un segundo nomás. Luego están los complementos o modificadores del sustantivo o del grupo nominal. El modificador o adyacente, modificador viene a ser el que le modifica, el que está al lado. No se habla en lingüística ni en lengua, ¿verdad? Sí, pero yo les explico de esa manera para que ustedes puedan entender mejor. Modificador es el que le modifica. ¿Y qué significa el que le modifica? El que está al ladito, el que está pegado a la palabra. Entonces, un complemento o un modificador del sustantivo, entonces vamos a ver cuáles son los adjetivos calificativos o determinativos. Pueden ser también los yuxtapuestos al nombre, es decir, al sustantivo. Y fíjense en esta oración dice, tu hermosa casa. Tu hermosa casa. Acá, fíjense, tenemos en esta oración, casa es el sustantivo. ¿Y cuáles son las palabras que le están modificando? Le está modificando la palabra hermosa y le está modificando también la palabra tú. ¿Sí? Tenemos el sustantivo casa. Le modifican hermosa y tú. Hermosa que es un adjetivo y tú que es un pronombre. Entonces, en este caso en realidad es un adjetivo demostrativo. ¿Y qué significa? Dijimos modificador. Está aquí pegado, está modificando, está diciendo algo esa palabra del sustantivo. Entonces, en ese caso hablamos del modificador. El adjetivo es el modificador directo y siempre, eso hagan por ahí sus apuntes porque para que puedan tener ustedes con las palabras, ¿verdad? El adjetivo siempre es el modificador directo del sustantivo, eso siempre.
¿Por qué? Porque el adjetivo es el que dice directamente algo del sustantivo y siempre está a su ladito, siempre tiene que ir a su lado, o por lo menos en forma general, siempre dice algo del sustantivo. El adjetivo siempre debe decir algo del sustantivo. En este caso, también tenemos el adjetivo demostrativo, aquel cuadro. Acá en o sea que en esta oración, cuadro es el sustantivo y aquel es el adjetivo demostrativo. Está diciendo algo, nos está indicando, demostrando cuál de los cuadros estamos. Entonces también aquí está al lado, está indicando, está pegado o está modificando este adjetivo demostrativo, aquel, a este sustantivo cuadro. Luego tenemos también la aposición o el complemento apositivo, especificativo o explicativo. En el caso de, estos son todos más bien, son modificadores o complementos ya del sustantivo, donde ustedes van a darse cuenta de que cada modificador está siempre acompañando o diciendo algo del sustantivo. Este último ejemplo vamos a ver y luego el resto va a quedar a cargo de ustedes para que ustedes puedan ir identificando. En el caso de la aposición, fíjense, el ejemplo dice el tema tabú. El tema tabú. Fíjense, el sustantivo es tema. Primero lo le está modificando aquí este artículo a este sustantivo tema. ¿Y cuál es el adjetivo que habla o que determina a este sustantivo tema? Es el adjetivo tabú. Entonces, nos está especificando. Fíjense, acá dice apositivo, especificativo o explicativo. Es decir, la palabra, el adjetivo tabú, nos está explicando, nos está especificando qué clase es este sustantivo tema. Entonces, el tema tabú puede ser el tema también, el tema central o el tema general, el tema principal, el tema, pero siempre nos va a especificar, por eso es que se llama aposición o sencillamente complemento apositivo explicativo o complemento apositivo explicativo. Especificativo o explicativo viene a ser la misma cosa. ¿Por qué? Porque no está solamente explicando o especificando qué clase de tema es este sustantivo. Lo mismo también en el caso del complemento prepositivo. Fíjense aquí la casa del director en este ejemplo. La casa del director. En este caso tenemos aquí el sustantivo director y el sustantivo casa. Queremos saber, nos está especificando aquí de quién es la casa. Casa del director. Está utilizando aquí una preposición, una contracción del. ¿Se acuerdan que ya dimos todo justamente en la contracción o cuando decíamos que se forma de la preposición y del artículo el? Hay una contracción, dijimos. Entonces, en este caso, una contracción prepositivo y nos está indicando, nos está dando una explicación también a la vez, pero ¿cuál es la diferencia en este caso de esta posición especificativo, explicativo? Que el tema tabú no va separado por medio de una preposición en el caso de la aposición. Sin embargo, cuando es un complemento prepositivo, va separado tanto el sustantivo del otro sustantivo
con, por la preposición, por la contracción en este caso. Puede ser también solamente la preposición de, pero nos está indicando de quién es este sustantivo. Entonces, a eso es lo que se le llama complemento prepositivo por el hecho de que se está dando una explicación, pero utilizando la preposición. Cualquier tipo de preposición en este caso puede ser. Acá en este caso tenemos la contracción, sin embargo aquí ya solamente la preposición de. Después tenemos la oración subordinada adjetiva, el complemento adjunto. Entonces, en ambos casos, o sea que en todos estos casos, los complementos o modificadores del sustantivo o grupo nominal se da de esta manera. Luego tenemos el morfema flexible de género de los nombres y los pronombres. En este caso, el morfema flexible de género y de los pronombres y de los nombres a la vez, ¿cuáles son sus características principales? Que son de carácter inherente. ¿Qué significa carácter inherente? Que ya de por sí el morfema flexible del sustantivo tiene el género, va indicando el género de los nombres y de los pronombres a la vez. A eso se le llama carácter inherente, ya trae consigo el género. A la vez produce efectos en cuanto a la concordancia, ya sea con los determinantes, con los cuantificadores, adjetivos y otras clases de palabras. En este caso, los géneros gramaticales que ya conocemos, por supuesto, son masculino, femenino y neutro. En general, el morfema del género masculino es la terminación O y el del femenino, que es A. Aunque, por supuesto, existen numerosas excepciones y allí yo les puse ya ver página 111 para que ustedes puedan leer en este caso todas las excepciones en la página 111. Marquen, por favor. ¿Ya está? Ya está, profe. Ok, gracias. Por regla general, para reconocer si un sustantivo es masculino o femenino, se le anteponen los artículos. Esta información también ustedes lo tienen en el material, solamente que acá nomás ya voy dándole también un poquitito de resumen. En este caso, para reconocer si es masculino o femenino, entonces se le antepone los artículos, ya sea el artículo masculino o el artículo femenino. En cuanto al adjetivo, puede ser de dos terminaciones, ya sea la terminación o la terminación a y sus plurales. Cuando es terminación o, por supuesto, que indica masculino, su plural es os, es decir, se le agrega la s. Y cuando es la terminación femenino, que es la a, por supuesto, en el número plural, se le agrega también la letra s y, por supuesto, tenemos la terminación as. En este caso, fíjense, hay también en algunos casos que ciertos sustantivos, depende del artículo que se utiliza con ese sustantivo, nos va a indicar de qué género es. Por ejemplo, fíjense, el coma profundo, ¿verdad? El coma profundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? El coma, ¿verdad? Que es el estado de la persona. Sin embargo, yo puedo decir también la coma. Y así sucesivamente, depende muchísimo del modificador, es decir, del artículo que se utiliza con ese sustantivo, y de esa manera nos va indicando el género del sustantivo. El hematoma morado, el autoestima. Y fíjense aquí, profundo, morado, que son los modificadores, es decir, los adjetivos, va dando también, va hablando o va dando también el mismo género del sustantivo. Si el sustantivo está en masculino,
los modificadores también deben ir en masculino. Si el sustantivo está en femenino, por supuesto, los modificadores también deben ir en femenino. La índole política, índole que es una palabra, es un sustantivo femenino, por lo tanto, el artículo aquí nos indica el género femenino y también el adjetivo indica el género femenino. Y ya de paso ustedes para ir ya recordando que índole es femenino y no masculino, porque a veces estos salen en el examen y fácilmente se quiere confundirnos. Sin embargo, esta es la regla general, ¿verdad? La regla general, acá por eso les puse lo por regla general, para reconocer el género del sustantivo. El masculino debería terminar en O y femenino en A, por supuesto con sus respectivos plurales. Y a la vez los artículos también nos van indicando, ya sea en singular o en plural. Sin embargo, esta regla no es aplicable a los sustantivos femeninos singulares que comienzan con A tónica. ¿Se acuerdan cuando dimos ya? Por eufonía, acá vamos a recordarnos y vamos a entender mejor aquel contenido que ya estuvimos explicando, ¿verdad? Que cuando un sustantivo comienza con una vocal tónica, el artículo, cuando dimos artículo justamente ya hemos visto esto, que se hace como un préstamo, ¿verdad? Del artículo, el artículo el con el sustantivo femenino. Y vamos a ver, y dijimos ya sea por eufonía o por cacofonía. Eufonía dijimos que es el buen sonido y cacofonía es el mal sonido, es decir, el choque de sonido. En el caso de el área, ¿verdad? Es un sustantivo femenino. Sin embargo, porque justamente inicia con la A tónica, fíjense aquí con una vocal atónica, entonces hacemos el préstamo del artículo masculino el, entonces de esa manera decimos el área y con todos los sustantivos que inician con atónica, entonces hacemos el préstamo del artículo masculino el. Pero ¿qué sucede? El modificador adjetivo que modifica, valga la redundancia, el adjetivo que modifica al sustantivo, en este caso área, que es un sustantivo femenino, que está prestando el artículo el aquí por eufonía, ese adjetivo ya debe ir en su género de naturaleza de este sustantivo. Voy a volver a explicar esta parte. En este caso, en este ejemplo, área comienza con una vocal atónica. ¿Qué significa eso? Cargamos la voz aquí en esta vocal A. Área es un sustantivo femenino de naturaleza o por naturaleza. Pero ¿qué sucede? Según la regla me dice que por eufonía vamos a anteponerle el artículo aquí, el artículo femenino, él se le llama artículo femenino, él estamos haciendo un préstamo, en realidad el artículo él es masculino, pero en este caso le llamamos femenino él por el hecho que estamos prestando al lado para modificarle a este sustantivo femenino. Entonces, profe, sí. una consulta. Hay donde, si vos hagas el agua, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? La misma. Ahora, si voy a entrar en una oración, yo digo, ¿el agua está sucia o el agua está sucia? Sucia. Justamente Sucia. a eso vamos, ¿verdad? Todo modificador, es decir, en este caso, el adjetivo que le modifica al sustantivo ya debe ir en su género de naturaleza. Fíjate aquí, área habitada, no estamos diciendo área habitado,
por más que estamos aquí utilizando el artículo el, porque este artículo el, estamos haciendo un préstamo nomás del masculino. ¿Por qué? Porque nosotros aquí el sustantivo, este género femenino, ¿me entiende? Por eufonía nomás estamos haciendo, estos son los casos especiales, pero sin embargo el modificador, el adjetivo que le está modificando en forma directa este sustantivo ya va o ya está en su género de naturaleza, que es femenino. Área habitada, el agua cristalina, el agua estancada, el agua fría, el agua rica. ¿Me están entendiendo? Entonces allí ya todo adjetivo que hable o que modifique al sustantivo ya va en su género de naturaleza, que es el femenino. Profe, profe, pero la sucia agua. Igual, porque guay le estás anteponiendo nomás el adjetivo, el modificador, ¿verdad? Al sustantivo. Entonces da lo mismo, vos estás solamente primero pronunciando el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Sí? Excelente, profe, gracias. Muy bien. Profe, quiere decir que entonces, pues, discúlpame, profe. Sí. Yo hace poco estaba escuchando, incluso estaba viendo un expediente que fue redactado para algo. Sí. Y decía la área, no decía el área. ¿El qué? La área decía, no el área. Y varias veces repetía lo mismo. Quiere decir que está mal escrito. Pregunto, profe. Y por regla general sí, está mal. Si es que se refiere al área está mal escrito. En realidad utilizaron el género naturaleza, pero está mal escrito en el sentido de por la eufonía. No utilizaron la eufonía, más bien utilizaron la cacofonía allí, porque hay un choque de sonido demasiado grande, que por regla nos dice que no se debería utilizar eso justamente por eufonía, para evitar ese choque de sonido. ¿Estamos? Gracias, profe, solo eso. Bueno. ¿Hay alguna otra consulta al respecto? Vamos a ir pasando ya entonces. Bueno. No, profe, no. Y bueno, acá solamente otra vez habla de los sustantivos femeninos que comienzan con atónica para ir, en este caso. Este mismo ejemplo incluso yo ya les puse en la formación de palabras también. En cuanto a los sustantivos femeninos que comienzan con atónica, fíjense que dice, nos habla el autor de nuestro material que merece una atención especial por la eufonía. En el caso del alma, el arpa, el hada, que son los ejemplos, son otros ejemplos, ¿verdad? Del mismo caso. Ahora yo digo, el alma dolida. No puedo decir el alma dolido porque alma es un sustantivo femenino. Lo mismo también arpa. El arpa es un sustantivo femenino que también por eufonía estamos diciendo el arpa. Ahora yo también voy a decir el arpa dormida, el arpa sonora, por ejemplo. Entonces todo lo que yo utilice o que diga un adjetivo que yo utilice como modificador de ese sustantivo ya tiene que ir en su género naturaleza, es decir, en femenino. El hada también, el hada, no sé qué podemos decir el hada, a ver si me dicen ustedes. Madrina, el hada madrina. La madrina, muy bien, excelente. Y en el caso de utilizar ya eso en el plural, esos sustantivos, también ya se utiliza el género de naturaleza. Fíjense acá, el alma en singular, sin embargo, al pluralizar ya lo estamos utilizando en su género de naturaleza. Ahí sí ya decimos las almas, las arpas, las hadas. Estos que, no sé, subrayen, vayan marcando en sus materiales, vayan pintando, porque estos realmente son temas muy, pero muy importantes para lo que ustedes desean.
Están los casos también de la sigla y los acrónimos de nombres propios que llevan el artículo que corresponde a su componente principal. El ejemplo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entonces decimos la APF, la ANDE, Administración Nacional de Electricidad, y algunas excepciones impuestas por el uso. El ALCA, en caso de área libre de comercio, y esto asimismo lo tienen en su material, entonces quisiera que ustedes subrayen bien en el material, o por lo menos vayan sacando, pero esto no hay ni una diferencia en el caso de lo que ustedes, de la información que tienen en sus materiales. Luego está el adjetivo que modifica el sustantivo. En este caso, este adjetivo debe ir en femenino. Y fíjense en el caso de hambre. Hambre también es un sustantivo que comienza con A tónica, que se le antepone o sea, que con H, ¿verdad? La H no impide para utilizar en este caso, ¿verdad? El artículo femenino, entonces decimos el hambre, pero fíjense que cuando vamos a utilizar un modificador en cuanto a adjetivo, ya también tiene que ir en femenino, entonces decimos mucha hambre y no mucho hambre. Tengo mucho hambre y la gente suelo escuchar entre los chicos, ¿verdad? Especialmente en la educación media, ¿verdad? Se da eso. El área sembrada. Y acá otra vez nuevamente, como alguien hace rato hizo su consulta, ¿verdad? El área, pero es el área. Pero sin embargo, el adjetivo, el modificador de ese sustantivo área ya está en su género y naturaleza. Luego están también los sustantivos en su forma compuesta. El sustantivo Ave María. Se toma el primer elemento, que es el. Entonces, en ese caso, aunque no se considera incorrecto, ya actualmente decir la Ave María y las Ave Marías. Estamos. Aunque está dentro también del uso de la eufonía, en este caso Ave María. Es decir, se puede decir el Ave María como también la Ave María y en este caso ya en su plural decimos las Ave Marías. Y varios otros vocablos que comienzan con elemento compositivo. En el caso de este elemento compositivo agua, que exigen el artículo femenino, sin embargo, son sustantivos femeninos. En el caso de agua marina, el agua dulce y otras palabras que indican, ¿verdad?, el uso del artículo femenino el. En el caso de las excepciones tenemos el aguamanos, el aguaviento, el aguardiente. En el caso de los sustantivos que se refieren a sustantivos compuestos. Luego está también el sustantivo diminutivo, el diminutivo de agua, el agüita también, que va también utilizando el artículo femenino, el artículo prestado, el artículo masculino prestado para el sustantivo femenino. También decimos el alita en el caso de ala y entonces siempre se hace el préstamo del artículo el, es decir, van exigiendo el uso del artículo masculino el por más que el sustantivo sea femenino. En los casos de los topónimos o toponímicos, El Salvador, que utilizamos con mayúscula, entonces en ese caso también esto ya son otros casos, ¿verdad? De cuando utilizamos el artículo el. Está también los sustantivos potestativos, en el caso de República del Paraguay, en este caso estamos utilizando una contracción y esta contracción se utiliza con minúscula, ¿verdad? No hace falta, no se escribe con mayúscula. No es como el caso de El Salvador, en este caso El Salvador completito es con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un sustantivo
propio, completito. Sin embargo, República del Paraguay, aquí fíjense, la contracción se utiliza o se escribe con minúscula y no con mayúscula. Esto nada más que es para ir ustedes internalizando para ciertos casos. Y luego están las excepciones. Esta parte lo van a leer, traten de marcar, ¿verdad? Están en las páginas siguientes de lo que estamos trabajando en la parte de clasificación de sustantivos y siguientes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las excepciones, son nombres de las letras del abecedario, nombres propios geográficos, nombres de pila, y va dando ya los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Van a ir marcando, saquen ya la foto para que ustedes puedan después determinar la página en donde se encuentran estos ejemplos y estas excepciones para que puedan ustedes leer. Porque aquí no existe una fórmula que se les diga así, cuando es así, así debe ser. O siempre ha de ser así, sino que esto uno va leyendo y practicando. En caso de también estas excepciones, tenemos las personas de sexo femenino, como en el caso de la árbitra, la árabe, en algunos gentilicios. También denominaciones en cuanto a alfa y beta, por ejemplo, que se puede decir el caso de alfa, el omega, también se puede ya actualmente decir la alfa y el omega, o sea que indistintamente, la alfa o el alfa, el omega o la omega, indistintamente. Posteriormente vemos los diferentes vocablos masculinos que van teniendo terminación femenina propia referente a profesiones, y leer, aquí les puse leer las siguientes páginas del material 113 y 114. Esta parte, gente, hay que leer. No, como les digo, no es que le voy a estar explicando como el complemento directo a dónde va, sino esta parte se va leyendo. Está también el género ambiguo del sustantivo. En este caso, ¿en qué consiste el género ambiguo? El género que admite ambos géneros. Es decir, no cambian de significado al utilizar en ambos géneros. En el caso de el o la tilde. Es decir, yo puedo decir el tilde o la tilde. Azúcar ya actualmente también permite, anteriormente se decía el azúcar. Sin embargo, ya en la actualidad, la Real Academia ya hace bastante tiempo ya que admitió también el uso de la azúcar. Estas admisiones, por supuesto, depende mucho del uso de que va teniendo el sustantivo. Esto, diríamos, esta lista de género ambiguo, de estos sustantivos de género ambiguo, lo van a encontrar en la página 116 y son también para lectura. Luego están los sustantivos que cambian de significado al cambiar de género. En el caso de el o la cometa. El cometa, que es el cuerpo celeste, y la cometa, que es la mandorga. Lo mismo también el trompeta o la trompeta. Y va también leer las páginas, en este caso 117 y 118. Luego tenemos los sustantivos comunes en cuanto al género. Tienen la misma terminación para el femenino y para el masculino. Y no cambian de morfema. A diferencia de los sustantivos ambiguos, en este caso, se refieren a personas, que se refieren a personas. Sin embargo, o sea que vamos a ver el o la portavoz. Yo le digo a la persona, si es masculino, yo le digo que es el portavoz. Si me refiero a una persona de sexo femenino, digo entonces que es la portavoz. Portavoz, entonces, que es el sustantivo. ¿Cómo yo voy a saber si se refiere a un sustantivo masculino? A través del artículo. ¿Cómo yo sé que por el sustantivo portavoz me estoy refiriendo a un género femenino? Por el uso del artículo femenino, y así sucesivamente. Lo mismo también en el caso de paciente. ¿Cómo yo voy a saber si el paciente
o la paciente, ¿a qué género corresponde? Por el uso de los artículos, de los determinantes en este caso. Si utilizo un determinante masculino, paciente, pues es un sustantivo que se refiere al género masculino. Si utilizo el determinante femenino, la, me estoy refiriendo a paciente, por supuesto, de género femenino. Y así también hay una lista que hay que leer. Ya no les puse aquí, había sido la... Pero en realidad es siguientes nomás de estas mismas páginas. Luego están los sustantivos epicenos en cuanto al género. ¿Y qué son, cómo son estos sustantivos? Son los que pertenecen o son los pertenecientes a la clase de los animados. Es decir, pueden ser personas, pueden ser animales o plantas que va indicando cierto, pueden ir designando algunos seres o de otro sexo. Por ejemplo, criatura. Yo me estoy refiriendo, yo digo criatura y me estoy refiriendo al sexo masculino, o criatura y me estoy refiriendo al sexo femenino. Lo mismo en el caso de persona. Yo digo esa persona, o me estoy refiriendo a una persona de sexo masculino o a una persona de sexo femenino. Es decir, utilizar estos sustantivos, decimos que nos estamos refiriendo a los sustantivos epicenos. ¿Y cómo son entonces estos sustantivos epicenos? Me están indicando uno o el otro sexo, es decir, indistintamente. En el caso de tortuga, me estoy refiriendo, yo digo la tortuga y me estoy refiriendo, ¿verdad?, a una tortuga de sexo masculino o de sexo femenino. No porque sea de sexo femenino voy a decir el tortugo. Entonces, son sustantivos que se utilizan para ambos géneros, para ambos sexos en este caso. Bueno, seguimos un poquitito en cuanto a estos ejemplos, también lo tienen. Si pueden apagar el micrófono. Ya, gracias. Luego tenemos otro grupo de lista de sustantivos, en este caso, aquellos sustantivos cuyo género presentan dudas. ¿Y dónde lo van a encontrar? En las páginas 122 al 130. Lean bien, esto se leen. No hay forma ni no sé, no hay forma que yo les diga esto si es así, será así. Se lee y se internaliza. Luego el género neutro, en cuanto a los sustantivos que no pueden tener género neutro en español, pero sí lo demostrativo en este caso, que son los ya sean pronombres o adjetivos demostrativos, como en el caso de esto, eso y aquello. Estos son cuantificadores. Entonces esto se lo llaman género neutro. Es decir, no me está indicando si es género masculino o es género femenino, sino en forma neutra. Y en este caso, ¿qué es lo que pueden ir cumpliendo diferentes funciones, específicamente en el caso de los cuantificadores, ¿verdad? En algunos casos son pronombres personales, en otros casos son indefinidos y en otros casos son artículos. Depende del uso que se le da, entonces va cumpliendo diferentes funciones. En el caso de lo sabía desde hace tiempo, lo en este caso es un artículo que me está indicando género neutro y se está refiriendo a algo, está funcionando en este caso a un sustantivo neutro. No me está especificando si es femenino o si es masculino, lo que ya sabía hace mucho tiempo. ¿Entiende? Entonces, en ese caso está indicando el género de ese sustantivo en forma neutra. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? No, profe.
Te estamos siguiendo por el libro. Ah, qué suerte. No con el libro. Seguimos entonces. Luego está la concordancia en cuanto a la concordancia en neutro, que nos dice que es indistinguible en cuanto a lo que se refiere a masculino. En este caso, fíjense, esto o este o esto es necesario. A veces esta parte, cuando la concordancia en el neutro no se puede distinguir bien en el caso con el masculino. Fíjense, aquí esto es neutro, esto que está indicando el sustantivo. Sin embargo, aquí este ya es un sustantivo, o sea que ya me está indicando que está en masculino. Entonces a veces esto hace que no se pueda distinguir bien. Entonces, ¿qué es lo que en este caso vamos a atender? Saber que manejar esa lista de los sustantivos neutros. En el caso de los artículos, en el caso de los determinativos, demostrativos, ¿verdad? En qué caso puede ir actuando, porque van cumpliendo pues diferentes funciones. Entonces, nada más que esto es para dar una breve explicación de que a veces esto es, o sea, que se puede confundir en el caso del sustantivo neutro, esto, y en el caso del sustantivo masculino, este. Esto es necesario, o podemos decir también, este es necesario. Cuando decimos esto es necesario, nos estamos refiriendo al sustantivo neutro, porque no nos especifica a qué lo que es necesario. Sin embargo, cuando decimos este es necesario, me estoy refiriendo ya al género masculino, a algo masculino. Esa es la diferencia. Y en algunos casos que no presentan formas distintas del masculino singular, tanto en los verbos conjugados o en su forma infinitiva. En el caso de, es raro que no nos hayan avisado a tiempo. En el caso de la palabra raro, el sustantivo raro, ¿verdad? Que es una forma diferente del masculino singular. Y en este caso también a veces no presentan una forma distinta del masculino. Y en el caso del infinitivo, utilizar en este caso tenemos. O sea que todos los infinitivos pueden ser utilizar, maquillar, pensar, todos los infinitivos. Será necesario utilizar mucha diplomacia. En este caso, este infinitivo está funcionando como un sustantivo. Entonces, en ese caso también no presenta un género diferente, ¿verdad? A lo que es, no nos dice precisamente a qué género corresponde. Y son algunas, hay una lista también de sustantivos en estos casos, en este caso. Rezar, por ejemplo, profesor. ¿Cómo? Rezar. Revisar. Rezar, de rezar. Rezar, sí, claro. Será necesario rezar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, hay que ver también porque hay veces que los infinitivos pueden funcionar como sustantivos, como en otros casos no, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo en qué caso funciona. Luego están, acá ya, en el caso del artículo neutro lo, ¿verdad? Cuando funciona en este caso como adjetivo. No hay que tampoco confundir en el caso del sustantivo neutro lo. Indistintamente, tanto el artículo lo, en este caso, es un artículo neutro. Lo mismo también lo en el caso del sustantivo también está funcionando como neutro. Entonces, ¿cómo se identifica esto? ¿Cuándo va a funcionar
como artículo o cuándo va a funcionar como sustantivo. El sustantivo es el sujeto de la oración, entonces siempre hay que hacer la pregunta al verbo. Y es allí donde le va a ir indicando cómo que está funcionando lo, ya sea como artículo o como sustantivo. En este caso, fíjense en el ejemplo, dice los simpáticos que son esos jóvenes. Lo está funcionando como ¿qué? Como un artículo. ¿Por qué? Porque simpáticos justamente viene a ser el sustantivo. Y sin embargo, aquí en esta segunda oración, en este segundo ejemplo, los simpáticas que son. Entonces aquí simpáticas ya viene a ser justamente ya no se refiere ya, está hablando ya directamente del sustantivo en este caso. Esas son las pequeñas diferencias. En este caso, lo aquí funciona, lo neutro funciona como artículo. Sin embargo, aquí ya funciona como sustantivo. ¿Por qué? Porque simpáticas aquí viene a ser ya adjetivo. Fíjense, lo simpáticas que son esas chicas. Aquí la palabra simpáticas viene a ser el modificador de esas chicas. Es decir, viene a ser un adjetivo. Y como está acá, al lado, le voy a decir así, es decir, le está modificando al sustantivo neutro lo en este caso. Fíjense, esa es la diferencia. En este caso, artículo lo le está modificando a sustantivo simpáticos. Acá sustantivo neutro lo le está modificando, mejor dicho, el adjetivo simpática le está modificando al sustantivo neutro lo. Entonces, preguntarle al verbo de quién se habla en la oración y ahí entonces se va identificando cómo qué está funcionando o cuál es la función que cumple en ese caso lo, si es artículo o si es sustantivo. Y bueno, a ver, aquí tenemos. La categoría gramatical del número siempre expresa la propiedad que poseen los nombres y los pronombres. En este caso, cuando se refieren a un ser o a varios. En español, el número gramatical presenta dos formas flexivas, es decir, el singular y el plural. Carecen de plural los que poseen género neutro en español. O sea que ya sabemos que tanto el artículo como el sustantivo en el género neutro siempre carece de plural, no se puede pluralizar. En lengua castellana se presentan varias situaciones para indicar la pluralidad de un sustantivo. Y estos son los casos. Van a ir encontrando en todas las páginas que siguen a lo que ya venimos desarrollando. El primer caso, porque acá hay casos generales y también casos especiales. Cuando agrega la S, cuando una vocal no acentuada, o sea que se utiliza S en un sustantivo que termina en una vocal no acentuada, en el caso de omni. Al agregarle una S, por supuesto, de esa manera se pluraliza. Están también los sustantivos terminados en E. Por ejemplo, en el caso de café, directo, o sea que en vocales realmente, en vocales acentuados. Entonces, café, cafés, ¿verdad? Sofá, sofás, y así sucesivamente. Entonces, los sustantivos terminados en vocales acentuados, específicamente en palabras agudas, entonces se le agrega la letra S y de esa manera se pluraliza. Después están los monosílabos terminados en E, incluidos nombres de consonantes, en el caso de de E, por ejemplo, o de C. Entonces, ¿cómo se pluraliza
la consonante C, por ejemplo. Fíjense aquí. Se le agrega la ES y de esa manera se dice CES. Luego están los sustantivos constituidos por castellanización en el caso de clip. Se le agrega la S, entonces decimos clips. Y acá hay que leer, chicos. No hay luego de otra manera, no hay luego otra opción más que leer y leer y leer y repetir a través de la lectura e ir internalizando. No tenemos ciertas reglas muy específicas, diríamos ciertas fórmulas, mejor dicho. Existen las reglas, pero no fórmulas como para decirle 1 más 1, 2. Entonces, la lectura en este caso lo que sí prevalece. Luego tenemos en el caso de algunos sustantivos que tienen préstamos lingüísticos. ¿Cuáles son? En el caso de los vocablos onomatopéyicos terminados en consonante, en el caso de coñac, coñac, y después sigue la lista también en las páginas del material. Luego están los sustantivos que agregan la terminación es, en el caso de las palabras llana terminadas en consonante, suéter, suéteres, se le va agregando la sílaba es en este caso. Mejor dicho, la terminación, porque no forma sílaba solo. Luego están los sustantivos polisílabos con acentuación aguda, revés, reveses. También son casos que van agregándose la terminación, o sea, que se le van agregando las terminaciones es. Luego están también los sustantivos monosílabos terminados en consonantes, incluidas la Y, en el caso de rey, reyes. Los sustantivos terminados en Z, que va a cambiar, que esta Z, por supuesto, al pluralizar, cambia por la C y se le agrega la terminación es. En el caso de luz, entonces la Z cambia por la C y se le agrega la terminación es. Entonces, luz, luces. Y también tienen la lista. Peces también puede ser. ¿Cuál? Peces. Sí, exacto, correcto. Luego los sustantivos que agregan S o es, terminación es, ¿verdad? En algunos casos tenemos en las voces terminadas en U tónica y que presentan las dos opciones, ya sea con la terminación es o terminación S. Tabú, podemos decir tabús o tabúes. Bambú, bambús o bambúes. También van van leyéndose en la lista de las diferentes páginas donde se encuentran estos sustantivos. Ahora, esto es, aquí hay una sección. Admite solo la S y pinten luego allí, cucú, cucús. Solamente admite la S como pluralización y no como en el caso de las demás voces terminadas en U tónica. Estamos que acá en este caso admiten ambas terminaciones, sin embargo en el caso de cucú solo admite la terminación S. También menú, menús y así sucesivamente van admitiendo también, ¿verdad?, ambas terminaciones. Los sustantivos, adjetivos terminados y adjetivos terminados en I tónica, en el caso de bisturí, bisturís, bisturíes, en forma coloquial y culta. Se exceptúan también, a veces hay más excepciones que la propia regla. También los vocablos, como por ejemplo pirulí, solamente podemos decir pirulís, popurrí, popurrís, no admite la terminación IES, por ejemplo. En algunos préstamos lingüísticos, como en el caso de lor, lores y otras palabras u otros sustantivos también. En el caso de varios gentilicios, variable tanto en lengua culta. O en el caso de iraní, marroquí, van también admitiendo la forma culta, es decir, la terminación es. Es decir, podemos decir marroquíes o marroquíes. Marroquíes, acuerden siempre que es una forma coloquial y marroquíes es la forma culta. Vayan haciendo así marcando, mejor dicho, con algunos resaltadores.
Luego también algunos sustantivos en los compuestos de verbo nominales que permanecen invariables. Si el segundo elemento termina en S, fíjense en el caso de los compuestos sacacorchos, ¿verdad? Se puede decir el sacacorchos o los sacacorchos, indistintamente, son invariables. Se puede decir en el plural, tanto con el artículo en singular como también con el artículo en plural. Estos también pinten bien estos nombres o estos sustantivos. En el caso de cuando el sustantivo termina en vocal, entonces van agregando en este caso la terminación S o la letra S. En el caso de quitasmalte y los quitasmaltes, se le agrega la S. Cubrecama, cubrecamas, indistintamente. Luego están los no agudos terminados en S, síntesis, en este caso análisis, y cómo nosotros nos damos cuenta de que está en singular o en plural estas palabras. Depende ya del artículo. Yo puedo decir la síntesis, entonces estoy indicando singularidad. Ahora digo las síntesis, estoy indicando pluralidad. ¿Por qué? Porque son sustantivos invariables en los distintos números, tanto para singular o para el plural. Entonces, solamente el artículo nos va dando el indicio de en qué número se encuentran estos sustantivos. ¿Por qué? Porque estos sustantivos no tienen género. Síntesis no tiene este género no podemos decir masculino ni femenino, son sustantivos invariables para distintos géneros y en ese caso, ¿cómo sabemos? Justamente en cuanto al número, es la singularidad o pluralidad del artículo, nos indica en ese caso. Lo mismo también sucede con los sustantivos terminados en X, en el caso de dúplex. Este sustantivo yo me doy cuenta, o sea que si me refiero a la singularidad o pluralidad en cuanto al uso del artículo. Luego están los sustantivos que permanecen invariables, en el caso de el cardigan o los cardigan. Indistintamente, entonces se puede decir en este caso tanto en singular como en plural. Luego están los sustantivos esdrújulos que terminan en consonante, en el caso de ómnibus, ¿verdad? Que son palabras esdrújulas, en este caso sustantivos esdrújulos, y que también son invariables para tanto en el número singular o plural. Entonces, ¿qué es lo que me indica si está en el singular o plural? El uso del artículo. Yo digo el artículo, me estoy refiriendo a la singularidad. Yo digo los ómnibus y me estoy refiriendo a la pluralidad. También tenemos en cuanto a los vocablos de los test o super, hiper, ómnibus, ya que ya lo dijimos, entonces son el mismo caso. Si terminan en otra consonante, se pluraliza con determinantes y con la terminación es. Quitasol, por ejemplo, quitasoles, tragaluz, tragaluces y así. La lista sigue y suma en este caso en las siguientes páginas. Los terminados, los sustantivos o los vocablos terminados en eso, en vocal, también siguen las mismas reglas. Es decir, si terminan en S, no varían en plural. Si terminan en vocal, toman el morfema o terminación S. Y también sigue la lista. La mayoría de los sustantivos compuestos constituyen el morfema S o S. Y ahí vamos teniendo los casos, ¿verdad? De los sustantivos, sustantivo más adjetivo. En el caso de
O sea que en estos casos pluralizan el segundo elemento. Fíjense, casa quinta o casa tienda. Entonces, en este caso, en el segundo elemento, es decir, estamos teniendo sustantivo más sustantivo. En ese caso, el que se pluraliza es el segundo elemento, es decir, el segundo sustantivo. Entonces, casa, tiendas, casa es un sustantivo, tienda también. El que se pluraliza es este segundo sustantivo, tiendas. Entonces, decimos casa, tiendas, boca, calles, y así sucesivamente, con todos los sustantivos compuestos que se forman, por supuesto, de sustantivo más sustantivo, o un sustantivo más adjetivo, entonces se pluralizan siempre el segundo elemento. Luego también tenemos las palabras que se pluralizan en el primer elemento, en el caso de los sustantivos compuestos, pero que se pluraliza el primer elemento en el caso de cualquiera. Entonces, fíjense aquí, cualquiera, ¿cómo se pluraliza? El primer elemento, entonces decimos cualesquiera, o quien quiera, quienes quiera. Eso traten de grabarse así tipo en la mente y ya traten de ir utilizando, porque esto se aprende más bien con la práctica, ya sea en el uso cotidiano, en el uso oral y por supuesto en el uso en forma escrita. Profe, Sí. tiene diferente significación si yo digo quienes quiera y quienes quieran. ¿Sí? ¿Cómo? Quienes quiera, quienes quieran. Se pluraliza, pero tiene otro significado. No, quienes quieran nomás se dice. Cualesquiera o quienes quiera. No es que quienes quieran. Por eso te está diciendo que solamente se pluraliza el primer elemento y no el segundo elemento. Gracias. Ok. Están también los vocablos que solamente que pluralizan el primero y el segundo elemento. En este caso, este rico hombre, entonces se puede decir ricos hombres. Es decir, pluralizan en el primero o el segundo elemento al mismo tiempo. Gentil hombre, gentiles hombres o gentil hombres, indistintamente. ¿Estamos? Y acá viene la tarea. Leer y realizar autoaprendizaje de las formas de pluralización de los sustantivos hasta la página 137. Desde que comenzamos toda la parte de pluralización, que es bastante. Morfema y número del sustantivo, morfema y número, dice, morfema de número. No me acuerdo exactamente pero es continuación, todito, así como está en el material, les puse para no ya apartar morfosintaxis de esta parte de los sustantivos, porque a veces doy una parte, luego doy otro contenido, luego continuación, y esta vez procuré, con toda esta suspensión que tuvimos, agregué nomás ya de una vez todo lo referente al sustantivo para poder terminar esta parte. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, gente? No, profe. Pero parece que vos ya estás durmiendo. No, Parece que Sería de la página parece 125 al 137. Sí, parece donde que dice morfema de número de nombres y pronombres. De ahí comienza. Todito, de este sustantivo. En realidad ya ustedes para repasar al menos ya tienen que leer nomás ya toda la parte de morfosintaxis que es desde el artículo. Estamos. La página 99, profesora. Y no me acuerdo, en el índice, vamos a ver, allí está, desde la página 97 realmente. Ahí comienza la parte de morfosintaxis, la unidad 2. El artículo, el sustantivo, y así como está en el material, traté de preparar hasta aquí, en cuanto al sustantivo, ya no le corté luego con otro contenido. Como les digo, le suelo cortar ese con algunos contenidos allí y luego seguir, pero por la situación que estamos, entonces
ya le completé nomás ya allí. Ahora, queda la tarea pendiente para ustedes, chicos, leer y realizar un autoaprendizaje. ¿Qué significa eso? Hay que leer, no hay vuelta que dar y muralla, ello que va, ¿verdad? Entonces, internalizar a través de la lectura. ¿Qué tipo de sustantivos? Si son... otra cosa también, allí van a encontrar la lista de los sustantivos que solamente son femeninos. Lista de sustantivos que solamente son de género masculino y así sucesivamente. O indistintamente. Eso que ya estuvimos, por supuesto, acá viendo todo. Acá, de hecho, que ya estuvimos viendo toda esa parte. Lista de sustantivos cuyo género presentan dudas. Acá está, desde el 120, desde la página 122 al 130. Van a encontrar completito allí. Y bueno, ¿alguna consulta, gente, hasta aquí? Esto es para mañana, hacer todos los ejercicios, la verdad. Los ejercicios, a eso voy. Cada parte, cada uno de esto que estamos haciendo, entonces, tiene sus ejercicios. Vamos a ir ahora a la página a la página 97, donde nos habla justamente del artículo. Esto ya un ratito voy a dejar de presentar ya esta parte. Ya, ahí sí. Muy bien. En la página 97 ustedes tienen el artículo. ¿Encontraron ya? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. De hecho que ya lo desarrollamos ya a modo, ahí ustedes tienen ya en la página 99 los ejercicios de práctica que corresponden. No es mucho, realmente son dos, un ejercicio prácticamente, nomás luego en forma general allí, que es del artículo. Hay una parte, en la página 98 hay un recuadro, gente, donde dice, recuerde el paradigma flexivo, el artículo determinado. Traten de leer bien eso que está ahí en el recuadro. Estamos. Hagan sus propios resúmenes, hagan sus resúmenes, esquema de llave, eso que acabo yo de mostrarle, por ejemplo, para que les sirva a ustedes para aprender, que les sirva a ustedes una forma de aprendizaje, una técnica. Entonces ustedes lo van haciendo. Luego comienza en la página 99, ¿verdad? El sustantivo. Y ahí ya comienza, ya comienza el sustantivo hasta el final, hasta donde ahora terminamos. Y va toda la parte teórica y en la página 102 comienza el ejercicio de práctica, ¿verdad? Donde dice, marque la letra con el único grupo en el que todos los sustantivos son abstractos, de todos los tipos, es decir, de todas las clases de sustantivo que estábamos viendo, está en la página 102. Siguen los ejercicios, que sigue aquí en la página 103, unos cuantos ejercicios también. Y es allí donde ustedes pueden ir viendo que las clasificaciones de los sustantivos ahí vienen en forma cortada, de lo que yo hace rato les di en forma resumida a través de ese esquema de llaves. Ahí se van a dar cuenta, pero son las mismas informaciones. En cuanto a las funciones del sustantivo, yo les di todito, al comenzar este sustantivo, yo ya les di las funciones todo de una vez también, que ustedes en el material lo van a ir teniendo también así tipo en forma entrecortada por los ejercicios. Estamos. Nada más que esa es la diferencia. Y ya los ejercicios posteriores van a ir realizando todos esos ejercicios y mañana entonces a primera hora vamos a estar verificando por lo menos a grandes rasgos algunos ejercicios. Inclusive ahora para aprovechar estos 15 minutitos que nos quedan ya pueden estar haciendo y ya preguntar ya nomás en forma directa. Luego está el sintagma nominal en la página 109, también está así con esa misma información, les di todas las explicaciones y allí hay una parte del
cuando ya habla del morfema flexivo de género, en la página 111, marquen allí en cuanto, fíjense que ustedes tienen otra vez, de acuerdo a cada tema y subtemas, van teniendo otra vez esos numeritos, por ejemplo, ahí en cuanto al género gramatical, donde le dice en la página 110, dice 2.4.1.1. ¿Encontraron ya? Sí, Ok. profe. En la página 111, justamente allí donde habla en el punto 2.4.1.5, donde habla del morfema y género, del morfema del género masculino. Allí, por ejemplo, atiendan bien, y hay un recuadro donde habla de las observaciones. También marquen ese recuadro allí donde habla del cerezo, del naranjo, o sea que más bien de las terminaciones. Miren eso. Y después todo sigue y suma lo que estuvimos leyendo. Sustantivos que comienzan con atónica tienen en la página 112. Sustantivos masculinos en sus formas femeninas, género masculino y femenino tienen la página 113, que es la lista, y hay que leer cuáles son los sustantivos de género masculino, cuáles son los sustantivos de género femenino. Hay una lista que sigue hasta la página 114. Y luego también hay un recuadro de observaciones. Siempre lean bien los cuadros de observaciones porque ahí como que presenta la síntesis de todo el contenido. También ahí en la página ya 115, 114 comienza una lectura complementaria en cuanto al género justamente. Hay una lectura comprensiva que van a estar realizando y ya posteriormente con los ejercicios morfosintaxis. Luego se lee nuevamente la lista de géneros ambiguos, en el caso de cuándo se puede, o sea que géneros ambiguos son aquellos sustantivos que se puede utilizar tanto en el artículo él como el artículo femenino también, es decir, la. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar? Y sigue, y sigue, y sigue hasta, allí ya les digo, los ejercicios de práctica de todo lo correspondiente hasta género de sustantivo está en la página 124 y 125. Es bastante largo esa parte, pero hay que leer lo que... Y pluralización termina hasta los ejercicios, hasta la página 137, como estaba indicado allí. ¿Pudieron marcar en sus materiales? ¿Encontraron todos los contenidos? Sí, profe. Okay. 137 era, ¿Cómo? hasta la 137. Sí, hasta la página 137. Lo que sí, la idea con esto es que ustedes ubiquen las páginas en donde están estos contenidos que estamos desarrollando para que les sea fácil posteriormente la lectura. Con eso es la idea de lo que estamos haciendo recientemente. ¿Estamos? Bueno, si no hay alguna consulta, entonces mañana nos estaríamos viendo ya con otro contenido de la parte de morfosintaxis. Y en cuanto al contenido a recuperar que les voy a estar alzando en el Classroom, ya lo voy a hacer seguramente ya fin de semana, jóvenes, señoras y señores. ¿Por qué? Porque así filmado una clase no lo tengo, entonces voy a recuperar con un contenido que se pueda dar en forma más teórica. ¿Me están entendiendo? En el caso de las preposiciones. No era la recuperación. ¿Cómo? Lo de hoy no era la recuperación. Por la extensión, ¿verdad? Y yo creo que sí, estuvimos recuperando de todas maneras gran parte. Pero no obstante, les voy a dar un contenido que
es exclusivamente de lectura. Hay contenidos que son exclusivamente de lectura, como por ejemplo las conjunciones, las preposiciones, los adverbios. Entonces, en este caso, está entre preposición y conjunción, que posiblemente entonces con eso, que es exclusivamente de lectura. ¿Por qué? Porque ahí no hay mucho que explicar. Entonces, estaríamos a lo mejor si mañana no le explico hacia grandes rasgos y que quede posteriormente a cargo de ustedes, entonces ya les voy a indicar, estamos. Pero si mañana yo quisiera comenzar con adjetivos, que es otro contenido, así como sustantivo también, y si podemos terminar gran parte también mañana de los adjetivos. Y desde luego, es cierto, recuperamos bastante de los, normalmente solo terminar en 3 clases, ¿verdad? Esta parte. Y yo creo que sí, de verdad estuvimos recuperando en cuanto al desarrollo. Ahora bien, les pido que lean. Entonces, mañana, Dios mediante, nos encontraremos otra vez en esta nuestra clase virtual y a ir leyendo. Vayan ya identificando qué entienden y qué no entienden, porque después viene nuestro examen para que no nos agarre así de sorpresa y para que ustedes ya puedan ir ya. Por lo menos una parte de nuestra clase vamos a dedicar exclusivamente para esas preguntas. Estamos, pero ustedes tienen que ir ya sabiendo qué entienden y qué no entienden. Entonces comiencen a dar ya una lectura completita desde lo que estuvimos desarrollando. Entonces, exclusivamente trabajamos sobre eso. No es que yo voy a desarrollar otra vez de nuevo todo. Sí. Una consulta, ¿no vamos a tener tipo un simulacro de primer examen parcial? Simulacro ya lo estamos haciendo con esos ejercicios de los textos, que por cierto quedaron pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, viste que yo, por ejemplo, tengo pensado que el planteamiento de tu examen, un texto y luego todo lo que ya vimos, ¿verdad? Así mismo. Y algo así. Así mismo, ni más ni menos. ¿Está? Genial. Profe. Gracias, profe. Sí. Profe, nunca vas a editar ese tu resumen. ¿Cuál de ellos, para don Walter? Todos lo que hoy suele pasar. De hipota y tere, y la resumen don Walter. Ay, potá, profe, ay, potá, y quiere ir hoy. Hay que conseguir de alguna forma. Yo no tengo problemas. ¿Sabes qué, don Walter? Te voy a decir bien no va a ser plagio, profe. No va por allí. Se mal utilizó o se malinterpretó. A veces con las malicias, o existí, ¿entendés? Sí. Entonces ya tuve yo esta experiencia, don Walter. No necesita excusa el mal, profesor. Pero por eso yo les digo, vayan sacando fotos. Por ahí salimos sorteados nosotros como grupo. Claro, ¿por qué no? De repente. Por eso les digo, vayan sacando fotos, ¿verdad? Que es una forma también de tener. No tengo inconveniente yo que ustedes vayan sacando su... Y estamos sacando. Gracias. Excelente. Un abrazo a todos y mañana, Dios mediante, nos vemos. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao. Mañana, profesora. Que descanse. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Que descansen.